Sean todos bienvenidos, bienvenidas a la nueva versión de Sommelier de Grado C. Y el día de hoy le voy a presentar a Ian Rivera, quien nos va a hablar sobre el índice superconforme, del índice superconforme a la entropía de un agujero negro de PES. Así que un aplauso a Rick. Vale, muchas gracias por la presentación. De casualidad, ¿se puede hacer eso? Sí. Por favor. Acá hay dos personas. Bueno, muchas gracias por la presentación, Nico. Como lo dijo Nicolás, voy a hablar del índice superconforme y cómo usar esta herramienta en teorías supersimétricas para poder encontrar cantidades termodinámicas de un agujero negro BPS. Es el que se pega, el que se le queda la no porque se ha quedado, pero Ahí está, vale. Entonces, bueno, ahí está el outline. Haré una breve introducción. Hablaré acerca de representaciones del grupo superconforme en 4 dimensiones. Después hablaré de una teoría de n igual a 4 Switzer-Mills. Después hablaremos del índice y después cómo lo usamos para calcular la entropía de un agujero negro. Entonces nosotros sabemos en física, ya en física de alta energía, que existe una correspondencia ASCPT que nos dice que una teoría en D dimensiones de la gravedad puede estudiarse en una teoría en una dimensión menos, una teoría de campos. En este caso específico tenemos una teoría de gravedad de S5 plus S5, que la podemos estudiar en una teoría de campos de n igual a 4 Mills en cuantización radial. Entonces, por un lado de la gravitación tenemos, podemos calcular la entropía, y en este caso nos dice que la entropía sugiere una enorme cantidad de microestados internos del agujero negro. Entonces, por un lado, por el otro lado de la CFT, debiésemos poder contar estos estados que corresponden a una teoría n igual a 4 Mills, en donde estos debiesen corresponder a la entropía de este agujero negro calculado en una teoría de S5 plus S5. Obviamente, la teoría de n igual a 4 Mills tiene las mismas cargas que este agujero negro. Entonces, para contar estos microestados necesitamos alguna herramienta que nos ayude a contarlos, y en este caso es el índice superconforme, que viene dado por la traza de este espacio de Hilbert total, ponderado por la exponencial y unas cargas Q, que estas cargas debiesen conmutar con una supercarga en específico. Aquí no puse la expresión original, pero debiese ir un E elevado a menos beta H, donde es la energía o el hamiltoniano de nuestra teoría. Entonces, esta cantidad de aquí se le denomina índice superconforme y nos cuenta estados que están protegidos. ¿Qué quiere decir que están protegidos? Que si uno varía el coupling de nuestra teoría, este espacio de Hilbert no se va a ver afectado por esta variación del coupling. Entonces, podemos irnos a una teoría con small coupling o strong coupling, y esta cantidad va a ser la misma. Entonces, esto es la gracia del índice superconforme. Entonces, ahora, para después hablar del índice superconforme, primero necesitamos estudiar el índice de Witten, que es el índice de Witten es una modificación anterior al índice superconforme. Entonces, en 1982, Witten se dio cuenta de que en una teoría supersimétrica nuestros estados vienen apareados cuando la energía de estos estados son distintas de cero. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un estado bosónico, también vamos a tener un estado fermiónico, en donde este estado fermiónico podemos obtener actuando esta carga Q sobre este estado bosónico. Entonces esto nos dice que para energías distintas de cero, nuestros estados van a ir dispareados, es decir, va a haber un estado bosónico y un estado fermiónico, pero en cambio las energías que son iguales a cero, estos estados no vienen dadas por esa forma. Entonces el índice que viene dado por el menos 1 a la F, en donde el F es de operadores fermiónicos, y tenemos el beta a la H. En este sentido,
los únicos estados que contribuyen son aquellos que la energía, es decir, el H, es cero. Entonces, el índice superconforme nos cuenta estados en donde los vacíos son supersimétricos. Entonces, si ahora nos queremos ir a una teoría que además supersimétrica goza de simetría conforme, nosotros podemos definir también un índice, pero en este sentido tenemos que irnos a cuantización radial para que definir el anticonmutador de S y Q. Es decir, Q es nuestra supercarga y S es nuestra supercarga superconforme. Entonces, antes teníamos Q y Q barra, en donde Q barra vendría siendo como el conjugado de Q, eso va a ser el hamiltoniano, pero ahora cuando nos vayamos a una teoría superconforme en cuantización radial, necesitamos añadir otro operador supersimétrico, que en este caso va a ser este operador S. Entonces ahora nuestro índice superconforme va a tener la misma forma que antes, solo que ahora va a ser este nuevo H cursiva más una carga M, en donde esa carga M debiese conmutar con Q. Esta carga M es muy importante ya que esta nos va a hacer entrar a ciertos regímenes supersimétricos. Es decir, si nosotros estamos en una teoría un 16avo de BPS, necesitamos encontrar este M tal que conmute con esa supercarga. O si queremos irnos a una teoría en donde solo se preserva la mitad de la supersimetría, necesitamos encontrar que un M tal que conmute con la mitad de la supercarga de la teoría. Entonces, en el mismo contexto que antes, este índice recibe contribuciones únicamente de aquellos estados en donde este anticonmutador es cero. ¿Y por qué? O sea, lo que significa que esto sea cero es que nuestros estados o el multiplete en el que estemos viviendo va a ser corto. ¿Qué quiere decir que sea corto? Que nuestra teoría va a vivir en una representación que puede ser larga, una representación corta, una representación semicorta. Una representación larga es en la que nuestros estados no son aniquilados por una supercarga, pero si queremos acortar este multiplete, necesitamos que el Q aniquile un estado, por eso nuestro multiplete se va a ir acortando mucho más. Disculpe, ¿el H cursivo es del hamiltoniano o...? Se le denomina como Twisted Hamiltonian, ya que en este sentido, más adelante lo voy a mostrar más explícitamente, ese H cursiva vendría siendo, en el caso de n igual a 4, D más una simetría de R más el M1. Entonces, en el sentido de que cuando estamos en cuantización radial, nosotros sabemos que el hamiltoniano va dado por el operador de dilatación, ¿cierto? Pero cuando queramos introducir este nuevo álgebra, necesitamos modificarlo con estos nuevos operadores, que vendrían siendo este operador respecto a la supersimetría, el SU4 en este caso, y en este caso es el SU2 correspondiente a un spinor. Este corresponde a, por ejemplo, el RAI o un SU2 LED. Entonces, en este sentido, ese H cursiva vendría siendo un twisted hamiltoniano. Y el otro H sí es... Ese H sí es el hamiltoniano de nuestra teoría. Cuando uno está en una teoría supersimétrica como super Poincaré, nosotros podemos escribir el hamiltoniano como el anticonmutador de esta supercarga. Pero cuando nos vamos a una teoría superconforme, este hamiltoniano se ve un poco cambiado, como retorcido, por así decirlo. Entonces siempre lo van a encontrar en la literatura como un twisted hamiltonian. Una consulta, ¿cómo puede decir que esa cosa es independiente del flujo del coupling para mí? Bueno, de aquí no se ve directamente que es independiente del coupling, pero como esta cantidad solo recibe contribuciones donde SH0 lo que nos dice es que la representación en la que viven los campos van a ser una representación corta. Entonces, cuando uno habla de representaciones cortas, cuando uno varía el coupling en esa representación, este multiplete no cambia a otro multiplete. De hecho.
Entonces esos nodos van a quedar, no van a cambiar. No van a cambiar, van a ser siempre los mismos. Entonces ahora como nos interesan las representaciones en las que la H cursiva es cero, necesitamos hablar un poco de representación. Entonces en este caso en una teoría de campos superconformes, todos los campos caen bajo esta representación, son representaciones unitarias reducibles, obviamente unitarias en el sentido de que nuestra norma tiene que ser mayor o igual a cero. Eso es lo que nos dice una teoría unitaria. Entonces, obviamente, esto se debe cumplir para todo nuestro multiplete, en el sentido de que ahora, si bien estamos en una teoría conforme y superconforme, nosotros no solo nos movemos en el sentido de PMU, sino que también nos movemos en el sentido supersimétrico, es decir, que si actuamos con una supercarga Q, obtenemos otro campo fermiónico, y en este sentido también nos movemos en este lado. Entonces, cuando nos movamos en cualquiera uno de estos lados, por ejemplo, con P o con Q, esta condición de aquí se debe cumplir para todos esos campos. Y después más adelante vamos a ver que solo nos importan los campos primarios, ya que si el primario cumple con que esto sea mayor a cero, todos sus descendientes van a ser con norma positiva. Entonces, los generadores del álgebra superconforme van a ser ya los más conocidos, que el PMU, QMU. El P es los operadores de momentum, el K es de conformes especiales, el M mu vendría siendo cuando uno tiene la simetría left and right de los momentos angulares, el T el operador de dilataciones, y R y J vendría siendo los operadores de SU4. Y esos son los operadores fermiónicos, o sea, bosónicos, y también lo tenemos los operadores fermiónicos, que vendrían siendo los operadores supersimétricos. Tenemos los operadores U y los operadores S. Los operadores U vendrían siendo los análogos a PMU y los S al KMU. Entonces, por construcción, nosotros solo empezamos con estados primarios que van a tener una correspondencia igual a uno a uno con operadores. Uno sabe que en una teoría de CFT uno puede hablar de estados operadores ya que son equivalentes. Entonces, si a veces hablo de operadores, voy a estar hablando de estados, o si hablo de estados, también voy a estar hablando de operadores. Pero para esta teoría unitaria, uno tiene que ver qué condiciones de hermiticidad deben cumplir los operadores fermiónicos y bosónicos. En el sentido de que el mítico del operador fermiónico Q va a ser igual a S, y también para Q barra. ¿Eso por qué no simplifica la vida? Porque obviamente cuando uno quiere calcular la norma de, por ejemplo, de un estado, de ese estado, tenemos el mítico, que va a ser eso de ahí, y obviamente Q dada va a ser S. Entonces aquí, como este es un estado primario, en el sentido de que este puede ser un estado highest weight, nosotros aquí podemos introducir el conmutador. Ahí nosotros podemos calcular la norma de este estado y imponer ciertas condiciones a los números cuánticos de nuestra teoría. Entonces uno puede definir, obviamente, un módulo de Fermat, en donde es como un tipo de espacio de Fock, pero más general. En este caso tenemos todos los operadores momentum, que uno puede moverse hacia el lado. Obviamente esto va a aumentar nuestra dimensión conforme. Y también tenemos los operadores fermiónicos Q y Q barra, que son los que aumentan en la estadística de los bosones. Y obviamente tenemos los momentum angulares J menos y J menos barra. Aquí creo que me faltó un poco detallar. Bueno, estas etiquetas, la etiqueta lambda representa la dimensión conforme de nuestro estado. Delta. Delta, tenemos lambda 1, lambda 2, lambda 3,
que corresponden a los números cuánticos respecto a SU4, ya que SU4 tenemos tres discrete labels y también tenemos los números cuánticos J1 y J2 que representarían al SU2 left and right. Entonces, si nosotros queremos acortar este multiplete, uno lo que hace es imponer las condiciones BPS. Las condiciones BPS son las que la supercarga Q aniquila nuestro estado. Entonces, si nosotros imponemos ciertas condiciones, por ejemplo, que un Q aniquile este estado, obviamente este no va a entrar en el verba mode. Entonces, uno lo que hace es primero considerar un operador primario, que es el operador con menos dimensión conforme. Eso ya que queremos que lo aniquile en la supercarga S. Esta S. Ya que al aparecer el anticonmutador, este S va a aniquilar este estado y obviamente nos queda sobreviviendo solo el anticonmutador. Y obviamente todos los descendientes supersimétricos van a ser cuando una supercarga U actúe sobre este operador O. Entonces ahora, para una teoría n igual a 4, bueno, aquí eso de 10, haber estado primero. Aquí uno ve que la simetría de este grupo es SU2,2/4, en donde este viene dado por el grupo conforme, que es SO2,4 y plus SU4, en donde estas etiquetas delta J1 y J2 vienen siendo las etiquetas del grupo conforme, y los lambda 1, lambda 2, lambda 3 vienen dados por el SU4. Entonces aquí tenemos ya todos nuestros operadores fermiónicos. El alfa representa el SU2, la etiqueta, y el I es una etiqueta de SU4. Entonces, si se fijan, SU2 aumenta en más o menos un medio en nuestro valor de J1 o J2, y obviamente también van a ir cambiando nuestros lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Entonces lo que hacemos es empezar con un estado highest weight, al igual que en mecánica cuántica normal. Nosotros empezamos con un estado con un J máximo. En este sentido, esto para ser aniquilados por K, S barra, J más y RI y más 1. Esto porque nosotros tomamos un estado tal que la dimensión conforme sea mínima. Entonces tenemos también el operador de dilataciones que nos devuelve la dimensión conforme. Y tenemos el HK, que vendrían siendo los operadores de Dynkin de SU4, que nos va a arrojar el lambda acá. Y obviamente los J3 correspondiente a J1 y J3 barra correspondiente a J2, que es el símil de mecánica cuántica. Cuando uno opera el J3, uno devuelve el M, solo que en este caso, como estamos en estado highest weight, nosotros sabemos que ese estado, el M, va a ser igual a J1. Entonces nosotros ahora podemos empezar a crear nuestro contenido de campos en el multiplete. Nosotros podemos empezar con un estado highest weight, aquí como 0, 1, 0. Voy a escribir aquí, a ver. Los tres números de ahí representan a lambda 1, lambda 2, lambda 3. El de arriba es la dimensión conforme, y aquí tenemos el J1 y el J2. Entonces, si nosotros empezamos con un estado highest weight con solo lambda 2 igual a 1, y nosotros hacemos actuar o imponemos condiciones de BPS, obtenemos nuestro multiplete de n igual a 4, quiere decir que tenemos, o vamos a obtener los escalares. Si bien uno con S010, si uno toma la dimensión de este, o sea, como de este estado en sí, le va a dar que esa dimensión es 6. ¿Y qué quiere decir que es 6? Que obviamente nuestros campos escalares van a vivir en una representación simétrica del grupo SO4. ¿Y qué quiere decir que viven en una representación simétrica de SO4? Es que solo vamos a tener 6 componentes de este campo phi y j.
Y obviamente eso van a ser los 6 campos escalares que tienen una teoría de n igual a 4 sobre Yang-Mills. Entonces, en ese sentido, estos campos escalares van a ser nuestro estado highest weight y con ellos vamos a obtener nuestros fermiones y nuestro vector AMU. Obviamente todo esto, por ejemplo, el vector AMU hay que pasarlo a una base espinorial. Tenemos la base espinorial alfa y beta. Y aquí obviamente los fermiones también tienen esos índices I y alfa, donde alfa ya saben que representa los momentos angulares y el I es la simetría SU4. Entonces, con este estado highest weight nosotros podemos obtener todo el contenido de campos en una teoría de n igual a 4 super Yang-Mills. Y obviamente todos estos campos van a estar en la punta. Uno sabe que en una teoría de Gauge tiene que añadirle una simetría interna. En este caso vamos a usar UN. Entonces todos los campos van a estar viviendo en la punta de este grupo de Gauge. Pero ahí sí, en vez de ese estado, se empieza con algún otro estado. Eso tiene otro multiplete, entonces. ¿O es el único multiplete? Claro, o sea, se elige este highest weight para obtener el contenido de campo de n igual a 4, pero obviamente uno puede, en vez de uno, puede poner 2 ahí. Y lo que se obtiene es el multiplete de Konishi, que se usa más en Supergravity, si no me equivoco. Pero en ese sentido, si uno pone 2, ese multiplete sigue siendo un multiplete corto, es decir, que va a estar protegido por correcciones. Si uno varía el coupling, se va a quedar en ese mismo multiplete. Pero claro, uno puede, en general, puede imponer distintos estados highest weight, pero obviamente en el sentido tiene que aniquilarlo todos los operadores de bajada de la dimensión conforme. En este sentido, como tenemos dimensión conforme 1, este va a ser aniquilado por S, por K. Entonces por eso se le denomina highest weight, porque solo podemos subir en el sentido de operadores de subida. Entonces ahora lo que nos interesa son aquellos campos que son aniquilados por una supercarga en específico. En este sentido, estos campos, algunos los van a aniquilar más de una carga, pero obviamente solo nos interesa aquellos que son aniquilados por al menos una supercarga. Entonces, en ese sentido, los campos que son aniquilados por una supercarga van a ser 3 campos escalares. 3 campos escalares, por ejemplo, está M, entonces el M va de 1 a 3. Tenemos, si no me equivoco, son 3 fermiones. Y tenemos el gauchino. Y también tenemos el field strength, que también tiene que pasarse a una base espinorial. ¿Y cómo hacía ese control de cuáles son los que subí? Y yo creo que aquí también me faltaron más detalles. Pero claro, yo sé que estos contribuyen porque estos son los que anticonmutadores cero. Entonces, como antes vimos que el índice recibe solo contribuciones donde Son H los es cero. que van a estar protegidos cuando hay el colegio. Claro. Entonces, estos estados son los que tienen ese H igual a cero. Se me olvidó poner eso. Y también tenemos que tener en consideración las ecuaciones de movimiento. En este sentido, tenemos ecuaciones de movimiento para el gauchino, que también, si uno calcula el anticonmutador, va a obtener que va a dar cero también, y también las derivadas más alfa punto. En el sentido de que si nosotros hacemos esta derivada a estos campos, el anticonmutador de esta derivada de esos campos también va a dar cero. Entonces aquí ya tenemos un total de 9 campos, más las derivadas que nos van a contribuir al índice. Entonces, como ya vimos, el índice viene definido por aquí por la traza sobre este Verma mode, y también tenemos aquí el X, que es el E a la menos beta, que es el anticonmutador QS, y más este N. Entonces, como ya sabemos que solo contribuyen aquellos estados en donde el anticonmutador es cero, y eso no quiere decir que son representaciones cortas,
nosotros elegimos una carga en particular que es Q1 menos, el anticonmutador viene dado por esa expresión de ahí, en donde H vendría siendo la dimensión conforme, debes haber un D ahí. El J3 es respecto al SU2 left. Y este H1, H2, H3 vendrían siendo los operadores de SU4. Y entonces nosotros podemos reescribir el índice de esta manera, en donde todas estas, el T, el I, el V y el W, todas esas cantidades van a conmutar con K, con Q. Bueno, aquí no puse cómo transforma Q, pero Q tiene números cuánticos Q1 menos. Si uno lo escribe de esta manera, tiene 1, 0, 0. Entonces, Q1 va a transformar de esta manera, es decir, que cuando conmute con Q1, H1, esto me da simplemente K1 menos. Y todos los demás me van a dar 0. Entonces, en ese sentido, aquí se ve directamente que este H2 y este H3 va a conmutar con K, y también tenemos el E más J1. K, cuando conmuta con J1, eso nos va a dar un medio, menos un medio, y el E obviamente nos va a dar un medio, y eso es C. Entonces aquí se ve que estas 4 operadores van a conmutar con Q. ¿Y ese H de ahí es el D de dilatación o no? ¿Hasta aquí? Claro, debes hacer un D. Y el Berman módulo ese que no creo que lo hayas mostrado antes, creo que otro sirve como un estado o un operador. Claro, es como un tipo de espacio de Fock, en donde nosotros tenemos como, siempre empezamos como el estado highest weight, y siempre la torre de estado va a venir dada por cuando hacemos actuar sobre todos esos operadores de subida al estado. Es decir, cuando uno estaba, como ejemplo, con mecánica cuántica y tenía eh, una representación de J1 medio, tenía matrices de 2 por 2, entonces solo podía actuar una vez por J. Entonces en ese caso tenía solamente 2 estados, pues después si te pasas a la otra representación. Y Sí. entonces como si fueran vectores base, algo así. ¿Mm? Es como si esos fueran vectores base. Claro, claro, claro. Y este B caligráfico es el espacio. Claro, el espacio, Y, como el espacio de Fock de la teoría en la que estoy trabajando. ya, ahora, eso, ¿y qué tiene que ver con lo que estaba en el último slide, donde creo que dijiste, es el índice, ¿no? ¿Acá? Ahí había algo, creo que el X o eso que parece. ¿Aquí? Ajá, ok. Ese aquí es el E a la menos beta. Ya. Entonces, obviamente puse el X ahí explícitamente, pero obviamente solo como contribuyen solamente aquellos que los anticonmutadores cero. Obviamente eso va a ser uno, no. Solo nos van a quedar las fugacidades de la teoría. Ya. Ya, y la traza es sobre este espacio, ¿no? Claro, sobre este espacio del Bernoulli. Entonces lo que hacemos ahora es el conteo de estados. Es decir, obviamente cada operador, en este sentido, vamos a hablar de operadores de estado, cada operador va a tener ciertas etiquetas. En este caso tenemos los 3 campos escalares, X y Z, que van a tener dimensión conforme 1, momentos angulares 0, y aquí estas etiquetas van a ser respecto a SO4. Entonces, en el caso de los fermiones, sabemos que tienen etiquetas 3 medio en la dimensión conforme y un medio en el momentum, o sea, en J1. Y para los gauchinos también, solo que los gauchinos, como el gauchino barra, es con J2. Y también tenemos el field strength, que también sabemos que la dimensión conforme es 2. Entonces, si ustedes se fijan, cuando uno calcula el multiplete con este highest weight, ya se actúan los operadores, uno al final llega o tiene coherencia con
lo que uno estudia en teoría de campos normal, que es que los campos escalares tienen dimensión conforme 1, los fermiones tienen dimensión conforme 3 medio, y el field strength dimensión conforme 2. Entonces uno, con ese conteo de estados, uno llega a esta expresión del índice, en donde obviamente aquí hay que insertar una simetría adicional más, ya que si bien las simetrías que estamos contando acá son simetrías globales de nuestra teoría, esta teoría también tiene una simetría interna, que es la simetría de Gauge. En ese sentido, al insertar esta simetría de Gauge, uno la inserta como un carácter. Obviamente podemos sacar este carácter hacia afuera porque todos los campos están en las puntas. Entonces, no es que cada campo transforme distinto respecto a este grupo interno, sino que todos estos campos van a estar en la punta del grupo de Gauge, entonces todos los campos van a sacar este término adicional que es el carácter de este grupo de Gauge en las puntas, que uno lo puede escribir de esa forma. Esta es una forma bastante, ¿cómo decirlo? Uno lo que hace es tomar el grupo de Gauge UN y lo que hace es pasarse hacia el toro de este grupo, es decir, que solo nos importan las diagonales de este grupo, es decir, el UN o N, uno lo puede escribir como U1 elevado a N. Entonces, uno sabe que como uno tiene topología S1 que se le asocia al toro, entonces vamos a tener como plus S1, S1, S1. Y eso uno lo puede interpretar como ángulos respecto a este círculo. En ese sentido, viene como alfa A menos alfa B. ¿Por qué dos alfa A y alfa B? Porque uno en las juntas sabe que los campos debiesen transformar, por ejemplo, un campo phi como U, phi igual a menos 1. Entonces siempre uno va a tener por un lado este U, que es como el alfa, y aquí el menos alfa. Entonces van a tener etiquetas eh, distintas. Pero eso sería más bien como un subgrupo, ¿no? No, no es un isomorfismo. Como, Hay una isomorfismo. El URL es isomorfo producto de URL. claro. Porque más bien cuando hay rompimiento de simetría, no, Otra cosa. no, pero matemáticamente, pues sí, sí, U3 se reduce a U1 por U1 por U1. O sea, pero ahí este grupo es un subgrupo de esto. Yo fui un ejemplo en el que de eso en n igual a 3, en el que eso es un subgrupo de eso. O sea, no son iguales. Todo eso, ¿no? Uno puede pasarse, es como pasarse de representaciones. Por ejemplo, en el Claro. momento. En el momento. Quizá las representaciones son amorfas o algo diferente. Sí, ya bueno. Y el alfa, que me perdí, pero el alfa sub A, ¿qué es? El alfa vendría siendo como el ángulo de este círculo, S1. Ya. Porque uno lo que hace en los caracteres, no sé si han visto la definición de un carácter, pero la definición de un carácter es un elemento de un grupo en alguna representación de la sumatoria de la exponencial de menos i, delta k, j, hk. En donde este hk vendría siendo un operador de este grupo en específico. Entonces, en este caso, como nos estamos pasando a U1, a puros U1, estos van a ser simplemente 1. Entonces, acá va a haber eh, un θk, pero también va a haber un i θk, otro hk, como el conjunto de ese grupo. Pero esa es la definición de un carácter, de una representación del grupo, es la suma de la exponencial de
un parámetro por el generador de ese grupo. Y uno siempre puede pasarse a una base de linking en donde todo esto van a ser diagonales de ese grupo. Por eso van a ser puros uno. Que la representación es reducida, ya que lo trazáis. Claro. Exacto. Entonces, como tenemos que introducir como estas nuevas capacidades respecto al grupo de Gauge, nosotros necesitamos proyectarlo. Bueno, ahí me faltó detallar un poco más. En una teoría de Gauge, uno sabe que solo los estados físicos necesitan ser invariantes de Gauge. Entonces, como acá estamos haciendo un conteo de todos los estados posibles, es decir, una combinatoria de todos los estados posibles, necesitamos proyectarlo para solo obtener esos estados que son invariantes de Gauge, y eso lo hacemos con el hard measure y también con esto de los caracteres. Nosotros podemos escribir el hard measure de U alfa, en donde hard measure puede ser escrito de esa manera, y obviamente usar la Pletistic. Bueno, ahí también me faltó detallar más que la Pletistic, pero aquí lo que nosotros hacemos es siempre calcular el índice como el estado base. Entonces, como estamos en un estado base, nosotros tenemos que sumar sobre todos los estados posibles, y eso lo hacemos con el uso de la Pletistic Exponentation, y también sobre el hard measure. Obviamente el hard measure, esto es una forma de escribirlo, pero generalmente uno lo puede escribir como el seno al cuadrado de alfa A menos alfa B. Pero uno lo puede escribir usando la Pletistic también, para después hacer un juego más limpio de un juego más limpio. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos el índice. El índice, el IS es lo que calculamos anteriormente. Y aquí ya tenemos la exponencial sobre la sumatoria de los ángulos y de n. Obviamente, si nosotros seguimos con esta expresión 1, nos vamos a llegar a la entropía de un agujero negro, ya que la entropía de un agujero negro nos dice que esto debiese escalar como n al cuadrado. Pero si nosotros seguimos sin hacer un poquito de juego con las variables, nosotros vamos a llegar a que este índice va a ser simplemente una constante. Entonces, lo que tenemos que hacer para llegar a la entropía de un agujero negro es hacer una definición de variables, que es pasar a la base de SO4 a SO6. Nosotros sabemos que SO4 puede escribirse como SO6, ya que tienen la misma cantidad de parámetros. Entonces, si te fijan, aquí tenemos t cuadrado sobre w, t cuadrado w sobre b, t cuadrado b. Entonces, todas esas variables que están ahí las podemos redefinir de tal manera que las variables que están arriba van a depender de deltas. Esas deltas van a corresponder al grupo de SO6, y los de abajo van a corresponder a los momentos angulares omega 1 y omega 2. Y entonces, si reemplazamos estas cantidades al índice, nosotros podemos llegar a esta expresión de aquí, que es un poco más fácil de manipular algebraicamente. Entonces, para llegar a entropía de agujeros negros, lo que necesitamos es irnos a un límite. En este sentido se le denomina límite de Cardiff, en donde nuestros parámetros van a ser muy pequeños. Es decir, que la parte real va a tender a cero, y obviamente la parte imaginaria va a ser igual a cero. Aquí, sin tanto detalle, nosotros podemos llegar a que el logaritmo del índice va a ser igual a n cuadrado sobre 2, multiplicado por los potenciales químicos respecto a SO6, y los momentos angulares, velocidades angulares omega 1 y omega 2. Entonces aquí llegamos a un tipo como de on-shell action. Entonces ahora, para calcular la entropía de este agujero negro, lo que hacemos es pasarnos no sé si pasarnos, pero en la literatura varios calculan esta cantidad de T la definen como una función partición gran canónica, que si uno calcula esta cantidad,
Obviamente, este omega I y delta I mayúscula son respecto al grupo, estos son respecto al grupo de SO6, este es el grupo de SU2 cruz SU2. Si uno calcula el índice de esta cantidad de 3, va a llegar a la misma expresión, es decir, va a llegar a esta expresión de aquí, pero solo que aquí este va a ser un X, este va a ser un Y, este va a ser un Z, este va a ser por ejemplo, un P y un Q. Y en ese sentido, se llega a la misma expresión, solo que de una manera un poco más limpia. Entonces aquí está el cambio de base un poco más notorio. Aquí tenemos el cambio de base de los J y también tenemos el cambio de base de los Q, en donde uno puede hacer esto igual en el cuaderno, ya que estos son puros Dinkin, o sea, Dinkin operators. Entonces ahora para encontrar la entropía de este agujero negro, usamos lo que denomina extremización de la entropía mediante una transformación de Lagrange. Primero nosotros usamos este índice como una cantidad termodinámica y nosotros sabemos que la podemos relacionar con la entropía mediante esta ecuación 5 de aquí. Tenemos los potenciales químicos respecto a esos 6 y a los momentos, velocidades angulares. Obviamente esto va a estar sujeto a una restricción y esta restricción va a ser la restricción 6. Obviamente de aquí de 3 no se ve claramente esta restricción, pero si uno se va, por ejemplo, al caso en donde nosotros calculamos el índice de esta manera, y es el cambio de variables. Este cambio de variables, uno llega con este cambio de variables a la restricción. No sé si se fijan que, si, por ejemplo, multiplicamos los 3 primeros términos, nos va a quedar la exponencial de menos delta 1 más delta 2 más delta 3. Eso va a ser igual a T6. Y por otro lado, también tenemos un T6 que va a ser igual a la exponencial de menos omega 1 menos omega 2. Entonces, obviamente, esos dos T6 debiesen ser iguales. Y al ser iguales, uno llega a la condición de que, a la condición 6. Es decir, en la literatura van a ver esta forma de aquí, obviamente siempre lo ponen como Z, no sé por qué lo ponen como Z, pero ponen esta condición 3 y después como que solamente dicen que esto es una restricción, no sé de dónde se la sacan, pero de aquí vemos claramente que viene de aquí este cambio de variables. Entonces nosotros tenemos que extremizar esta entropía respecto a esta condición 6. Y eso se hace, obviamente, añadiendo este multiplicador de Lagrange, lambda grande. Y ahí lo que hacemos es, obviamente, jugar un poco con la extremización de esta función. Nosotros vemos que la entropía es una función homogénea de grado 1, entonces se debe cumplir eso de ahí, y se llega a que la entropía va a ser igual a 2pi por lambda mayúscula. Entonces lo que hacemos es encontrar alguna relación de lambda, que esta lambda uno la obtiene derivando eso respecto a los potenciales químicos y respecto a las velocidades angulares, y va a llegar a que delta I lo podemos escribir como 7 y omega I como 8. Es decir, delta 1 va a ser igual a esto de aquí, delta 2, eso van a cambiar los Q de ahí, y el omega se hace exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para después insertarla nuevamente en la expresión del índice. Y al repasarla aquí al índice, nosotros llegamos a la ecuación 9, en donde tenemos que resolver esta ecuación para lambda mayúscula. Pero nosotros necesitamos que la entropía sea real. Entonces necesitamos, como tenemos una ecuación cúbica para lambda, necesitamos encontrar las soluciones tales que lambda mayúscula sea imaginario. Entonces, imponiendo esa condición de que lambda sea puramente imaginario, llegamos a las condiciones 10 y 11, en donde 11 no es más que una relación entre condiciones que se deben satisfacer entre las cargas Q y J, y de 10 obtenemos la solución de lambda.
Entonces, si se fijan de 10, si pasamos ese término para allá, nos va a quedar obviamente lambda cuadrado menos eso de ahí, y obviamente ahí vamos a tener el imaginario que tanto queríamos. Entonces, reemplazando esa solución de lambda en S, llegamos a que la entropía la podemos escribir como 2pi raíz de Q1, Q2, Q2, Q3, Q3, Q1, menos n cuadrado sobre 2. Entonces nosotros sabemos de esta correspondencia a SSFT que este n cuadrado va a estar relacionado con la constante G5, y obviamente aquí no puse, pero también debe estar la longitud de nuestro radio AS. Entonces ya vemos claramente que usando nociones solamente de teoría de campo, nosotros podemos llegar a la entropía de este agujero negro, que es una solución de supergravity. Entonces aquí no vimos nada de métrica, no calculamos ningún Christopher, ni un, ni un R, ni un Rich, ni un Riemann, y podemos verificar que obviamente en este sector supersimétrico también se cumple esta correspondencia, es decir que en n igual a 4 sobre Young Mills podemos calcular cosas que también uno puede calcular en el lado de gravedad, que en el lado de gravedad siempre suele ser más complicado. Entonces lo que vimos es que les presenté el índice y cómo se relaciona con la entropía de agujeros negros BPS. En este caso teníamos que usar un límite, en este caso el límite de Cardi, para simplificar y ver que este índice reproduce la entropía de este agujero negro, y también que obviamente el proceso de extremización nos lleva a una ecuación cúbica vinculado a las cargas conservadas y potenciales. Y eso es lo que dije anteriormente, que obviamente el resultado coincide con la correspondencia holográfica en este sector. Muchas gracias, Betito, por tu paciencia. Ahí está la referencia. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Esto está, me imagino que replica como es igual al área por tiempo, ¿cierto? Claro, si debiese replicarla exactamente. Y eso no lo han verificado. No la he verificado, pero se debiese. De hecho, si no me equivoco, en el paper de Zaffaroni creo que ponen que es el área, digo. Era más real que el rango era verdad. Sí. ¿Otra consulta? Este omega que pusiste le llamabas velocidad angular, ¿no? No me quedó muy claro si quizá, o sea, porque si es velocidad angular no es adimensional, ¿no? Pero quizá ahí aparece así por lo que estás tomando el radio en 17 es igual a 1. Claro. Porque ahí o sea, o sea, porque el J es el momento angular, ¿no? ¿O no? Claro, los J, o sea, en el J, en este caso los J venían siendo la suma de J1 más J2, y el otro es J1 menos J2. Entonces, en ese sentido, yo creo que se le denomina omega más que nada porque vendría siendo como la carga respecto a ese operador J. Yeah. No tiene ninguna interpretación como que fuera un momento angular. Izquierdo. Por lo menos las referencias no hablan mucho en detalle de qué es lo que es J, ya que solo le escriben como J1 más J2. Y obviamente J1 debiese ser SU2 left y J2 right, pero así como juntarlos
o es una interpretación física de la física. Y uso los valores del operador J, tendré que exponenciar el J para obtener como un bicho físico. Claro. Y otra pregunta que tenía era sobre esa expresión que donde aprecian los alfa, que te pregunté. Porque hay como que no hay- o sea, siempre hay una integración en los alfa o hay primero como una integración. El hard measure siempre se integra sobre eh, como los autovalores del operador. Ya. Pero ese es el hard measure Del grupo UN. Entonces, no lo vas a ver escrito así, sino que en vez de la heuristic, generalmente es un seno cuadrado de alfa, de los Claro, alfa. justamente ese es creo mi duda, porque tiene que ver también con el otro que te decía del producto de los grupos. Pero supongo que viene a ser 2, ¿no? O sea, sería U2, pero U2 tiene dimensión 3. No sé si tenía razón con el otro. Según yo, tenía que ver con el hecho de que como que se pasa al toro y se puede hacer la descomposición. Claro, pero es como que no digo, o sea, lo que voy a Claro, diagonaliza, claro, no tiene que o sea, diagonalizar. esto me parece en la medida de Hard aparece, en el caso de U2, pongamos, habrían tres integrales, ¿no? Los tres ángulos. En tres ángulos que parametrizan U2. Claro, Ya. Y luego, como que hay una reducción por simetría o algo así, y se convierte en dos integrales, nada más. Porque ahí tendrías un A que va de 1 a 2, ¿no? En ese integral se hace. pero cuando tú dices que si estoy en U3, acá vendrían siendo solo dos integrales. U2, el grupo U2. Acá U2 vendrían siendo solamente dos integrales, de alfa A y de alfa B. Pero, pero, eh, pero la medida de Hart es un integral sobre todo este grupo, sobre todo este manifold, es una integral en tres dimensiones, o sea, porque hay tres, esta manifold es de dimensión 3. O sea, U2 sigue siendo dimensión 2. O sea, U1 por 1 tiene dimensión 2, pero U2 tiene dimensión 3, ¿no? U2. Entonces, se lo escupí como SU2 plus 1. U2 tiene 3 parámetros. Es el S2 y el 1 tiene un. Hay como ver. Claro, claro, o sea, claro, el U3, claro, sí. Es- El S2 tiene 3 parámetros. Se proporciona la matriz de 3 parámetros. Tiene el plus del 1, que es un parámetro. 4. claro. Lo que yo estoy acá, yo lo veo un poco así muy, ¿cómo se dice? Conceptualmente como cuando uno integra, o sea, tiene un problema en tres dimensiones y con simetría radial, porque tiene tres integrales, pero después por simetría como que pasa una sola integral sobre R. Claro. Como que algo así siempre he visto estas. Tiene primero la integral en todos los parámetros del SUN o UN, y de ahí como que se pasa solo los U1, ¿no? O sea, que son menos, porque tienen una dimensión menos. Claro. No creo que es algo así que está pasando. O sea, ustedes dicen ese que yo sé que un SUN puede escribirse como un 1 Por UN, ¿no? Creo que es así. Igual, Ahí sí es amor. claro, o sea, Por UN. SUN, claro. Pero este UN no sé si puede escribirse como. No, es un subgrupo, o sea, pero como te digo, uno tiene dimensión menor que el sí, 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 tienes razón. Sí, a lo mejor se refiere cuando se pasan como actores. Y como tú dijiste, es como una diagonalización. Claro, se diagonaliza para solo tenerlo. Claro, o sea, y en al la tomar la diagonal. diagonal, pues estás perdiendo como la parte de acá, o sea, tienes menor dimensión. Claro. Claro, entonces como estamos en las puntas, la dimensión vendría siendo n cuadrado. O sea, van a ser matrices de n cuadrado por n cuadrado. Y por eso la suma es tengo una doble suma sobre n.
aquí se hace eso como para solo pasarse al toro y diagonalizar las matrices que uno usa. Entiendo. Una derrota de sobre cómo hacer como la carta de el book para matchar con la parte de las. No, no sé. Porque aquí como que identificaste el auto desde la SPT, que es la, como la entropía del blanco. Tú lo haces como atrás. Sí, como calcular la entropía en la parte de... Sí, como el super performance index, pero de la parte de. Como lo hacía, no sé, el ancho. Esa como el. Claro, o sea, uno lo que hace en la parte gravitacional es simplemente a lo bruto. No es como... Porque el Nacho lo que hizo es... Ese caso se lo Giant Brightons, claro, como ciertos límites, cuantizar como encima de eso, y calcular el índice a esa cosa y marcharlo claro. con el de la CP. Pero lo que se hace en gravitación, si no me equivoco, es usar como este mismo método de extremalización, pero usar el... Obviamente en la aula gravitacional se usa solamente la acción on-shell. Entonces, se usa la acción on-shell, pero se usa esta ecuación 5 como la misma extremización. Después la parte del log la identifican con el superconformal index. Claro. ¿Alguna otra consulta? Me parece un aplauso